Participarán en esta mesa de diálogo y en este orden el maestro Sergio Fragoso Bernal, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal. De igual manera, contaremos con la experiencia de la licenciada María del Rosario Castro Lozano, secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado. Y concluir esta mesa con la intervención del maestro Emilio Raúl Zamudio González, especialista en temas organizacionales y de evaluación en la administración pública. A continuación, proyectaremos la semblanza de nuestros distinguidos ponentes. Maestro Sergio Fragoso Bernal es abogado y politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestrías en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Administración de Negocios por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha sido docente en la Universidad de las Américas, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Durango. Se desempeñó como secretario particular en el Gobierno del Estado de Durango. Fue secretario técnico del Honorable Congreso del Estado de Durango y delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Morelos. Además, fue secretario particular del Director General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Fue el coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y coordinador de asesores de la Vicepresidencia del Senado de la República. Actualmente es catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango y del Instituto Ortega Vasconcelos, y ocupa el cargo de coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal del Gobierno del Estado de Durango. Licenciada María del Rosario Castro Lozano. Es abogada con estudios de maestría en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Coahuila. Se ha desempeñado como consultora, articulista y analista política en medios de comunicación. Ha sido presidente municipal del municipio de Lerdo en 2 ocasiones y diputada local en el Honorable Congreso del Estado. Además, fue coordinadora nacional del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, presidente de la Comisión Nacional desde lo Local e integrante de la Comisión Técnica de Análisis de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Recientemente, fue la directora jurídica del corporativo legal Rocamé de Consultoría Jurídica y Desarrollo Humano. Es presidente con licencia del Colegio Metropolitano de Licenciados en Derecho AC y actualmente es la secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Durango. Maestro Emilio Raúl Zamudio González. Es maestro en habilidades directivas por la Universidad Tecnológica de México. Ha sido docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en organización y evaluación de políticas públicas. Ha participado en proyectos de la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República, el Instituto Mora y la Auditoría Superior de la Federación. Destacan sus publicaciones en evaluación de políticas públicas, evaluación del desempeño en el sector público, procesos de las políticas públicas, política de salud y desempeño organizacional, lactancia como una política pública con alto potencial de éxito en la prevención en salud. Para esta mesa contaremos con la atinada moderación de nuestro anterior expositor, el maestro Fernando Rojas Hurtado, que ya todos conocemos. Se le recuerda a los ponentes que cuentan con 15 minutos para sus intervenciones. Después de las exposiciones, nuestro moderador, el maestro Fernando Rojas, tendrá bien a dar lectura a las preguntas que se originen por parte de nuestra audiencia. La mecánica es la misma. Si por alguna razón no es posible dar lectura a todas las preguntas, comprometemos a nuestros expositores a dar respuesta puntual y compartirla con todos ustedes por medio de su correo electrónico. Toma la palabra nuestro moderador, el maestro Fernando Rojas Hurtado. Solo con el propósito
de abrir este panel de colegas profesionales tan distinguidos, que seguramente nos van a aportar mucho en la materia, su experiencia así lo hace predecir. Entonces creo que sin más preámbulos procedemos, tal vez comenzando con el maestro Fragoso, por favor. Primero las damas. Bueno, entonces la doctora María del Rosario Castro, por favor. Bueno, pues yo les pediría aquí al equipo que fuera tan gentil y tan amable de preparar, llevaba un orden, y agradecer al público y a los ponentes compartir esta maravillosa experiencia sobre el tema de evaluación y de indicadores. Ustedes me indican para que me tomen el tiempo en cuanto tengan la posición ya de la exposición. A los ponentes nos fijaron dentro del esquema ciertas preguntas, en esas líneas vamos a ir tocando los temas, si les parece bien. Retos y perspectivas de la evaluación de las políticas públicas en el Estado de Durango. La siguiente, por favor. La adopción del modelo cultura organizacional de la gestión por resultados no es una opción, es decir, no está una circunstancia, es una obligación legal. El sistema de indicadores es un conjunto de herramientas con unidad de sentido, orden y estructuración específica que permiten darnos cuenta de algún aspecto de la realidad que interesa conocer, así como los objetivos y metas que interesa medir, los programas que se desean evaluar para determinar su impacto y dar seguimiento a sus modificaciones. En el mensaje que dimos hoy a nombre del doctor José Rosa Saizpuro decíamos que es una maravillosa oportunidad para hacer un reencuentro de lo hecho y no hecho en el pasado. En este presente es importante ver un enfoque con retos muy importantes y muy innovadores. Somos el cuarto estado en importancia en el país, no solo de extensión territorial, sino con inmensas riquezas, cómo potenciar esas capacidades y en los enfoques de este plan estatal, en las metas de 6 años, cómo medimos, cómo evaluamos y cómo impactamos. ¿Cuáles son los retos para un sistema de indicadores en la administración pública? La programación presupuestaria hasta la fecha ha dejado mucho que desear. Entonces es importante decir, los estados y los municipios dependen mucho del ejercicio presupuestal federal. Dependiendo del estado, estamos hablando del 4 al 6% de ingresos propios. Todo lo demás es de la federación a través de participaciones y transferencias federales. Por eso abrimos en el posicionamiento muy importante que el debate, cuando tienes un gobierno con un sistema federalista, la federación es concurrente con el Estado y con los municipios, no puede ser aislada. Tenemos que ver políticas con enfoque territorial, con enfoque local. Si todo se ve desde el centro, pues con todo respeto la medición y la evaluación se distorsiona. Esto es importante decir. La programación presupuestaria la determinan obviamente la Cámara de Diputados cada año, es anual, es finita, ya no hay transferencia de recursos con ampliación de un año hacia otro año. Y esto pues implica entre lo que la federación baja al Estado y el Estado a los municipios, hay un traslope de tiempos. Si el ejercicio es anual y el recurso llega en octubre para licitación, para adquisiciones, pues las evaluaciones en metas se trastocan. Por eso dijimos que la aportación en debate tiene que ser muy abierto, muy objetivo, pero también de abajo hacia arriba. Si no fortalecemos lo local, Durango no crece, el país no crece. Si queremos el crecimiento solo en el contexto nacional, sino ver la heterogeneidad, es complejo. El establecimiento de los indicadores de gestión tiene como finalidad contribuir a la mejora de la gestión pública. Responden a la máxima, lo que no se mide no se puede gestionar, pues es obvio. En esta nueva dinámica, el plan estatal, lo que hoy dijimos, estamos cumpliendo con la ley, es un renote muy grande, la alianza de este instituto es importante, la experiencia de la gente que hoy nos acompaña, la parte del COPLADE, las MIR que no se tenían actualización en los últimos 3 años, tenemos 9 meses en la administración y lo tenemos que hacer, es importante señalar.
¿Cuáles son los retos para un sistema de indicadores en la administración pública? Los sistemas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas deben contar, cuando menos, con los 4 elementos siguientes: elementos de monitoreo, elementos de evaluación, seguimiento de las recomendaciones del monitoreo y la evaluación, y la mejor toma de decisiones con base en los resultados del monitoreo y la evaluación. A mí me preocupa mucho que en los temas del debate de indicadores y seguimiento no midamos capacidades institucionales. Vuelvo a insistir en el tema. Se mete y se ejerce muchísimo recurso federal en traslape a los estados y hacia los municipios, pero no estamos midiendo las capacidades institucionales de los gobiernos locales, de las administraciones municipales y estatales para administrar e impactar el recurso con que llegue. No solo es la meta o el resultado, tenemos que tener indicadores de capacidades institucionales. Importancia de los indicadores como herramientas de gestión y la evaluación. En la actualidad, el marco normativo regula la elaboración de instrumentos de monitoreo e indicadores, además de mandatar su difusión. Lo tenemos que publicitar, lo tenemos que transparentar. La Constitución mexicana señala que la Federación y los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados. Les doy un ejemplo del ramo 33. Si bien Coneval es el que mide la política pública, también es importante decir de la Federación al Estado y del Estado al municipio qué vertientes son interesantes en evaluar en política pública de este segmento. Esta es la parte que tenemos que discutir, tenemos que analizar. El ramo 33 baja con fórmulas. Son fórmulas en donde no se puede modificar, salvo por los análisis y metodologías que el propio Coneval determina. A ver, en sistema de pobreza, en cuáles son sus lineamientos que han sido analíticamente publicados. Sin embargo, volvemos a insistir, ¿cuál es el impacto de esos recursos con enfoque local? Sí, esto es importante señalarlo, del Estado hacia los municipios para poder tener actividades concurrentes. Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que las entidades federativas y los municipios deberán utilizar indicadores para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincularlos con la planeación del desarrollo. Del 2006 al 2012 se genera esta iniciativa de ley y se aprueba. Aquí lo importante de decir es, no solo era cómo evalúas, sino contabilizas el ejercicio del gasto, la disposición, que tiene que ir hilado, el ejercicio de presupuesto en relación a la gestión. Y esto es importante señalar. Se ha ido avanzando en este último sexenio con mayores disposiciones, se hizo un análisis muy importante en el contexto de la CONAC nacional, igual en la CONAC estatal, para el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos de los gobiernos locales. La coordinación muy importante de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para auditar pues estos ejercicios. Importancia de los indicadores como herramientas de gestión y la evaluación. Pues es importante la construcción de un marco normativo que regule el seguimiento del desempeño de los programas públicos, así como la generación de información estadística para el seguimiento de la política social en las entidades. Ha representado un esfuerzo sustancial para el establecimiento de sistemas de monitoreo en las entidades federativas. La evidencia institucional. Esto ha carecido en nuestro país, es muy nuevo, y para qué les digo en los estados. No se tiene una evidencia sustantiva del impacto de políticas públicas. Cuando habemos gobiernos en donde iniciaron hace 18 o 22 años, sostienen una política pública, el niño que nace en un estado tiene 4 o 5 años de expectativa de vida más con respecto al estado del sur, pero se puede medir. ¿Por qué? Porque esto es importante señalarlo, que no se cae en la tentación de que cada 6 años se cambie política pública, porque hay evidencia institucional y hay indicadores de medición.
Si en este sexenio se está diciendo una política pública con un indicador en donde dice cobertura de primaria, secundaria y preparatoria y el reto de universidad, pues tenemos que ver el contenido y alcance, no solo de la meta y del indicador, también de la calidad de gestión. Se han impulsado herramientas en el ámbito local que fomentan la evaluación de los programas y la rendición de cuentas, entre ellas la matriz del marco lógico y el desarrollo de plataformas informáticas que permiten la consulta, actualización y seguimiento de indicadores de desempeño. Sí, pero hay que actualizarlos. Nuestras MIR están desactualizadas, esto es un reto del primer año, y en algunas específicamente no hay el hilamiento contra el ejercicio presupuestal. Recuerden que las tomas de protesta no son en años finitos. Nosotros entramos el 15 de septiembre del 2016, el año se termina el 31 de diciembre. Entonces, muchísimas de las dinámicas en los cambios de gobierno, pues no son a diciembre en el término, son a veces los 3 primeros meses, a veces son los 6 meses, a veces son los 9 meses. Y esto fractura muchísimo entre los que entran y los que salen cuando los indicadores no están actualizados, como en el caso específico de nosotros. O en alguna de las áreas habrá que trabajar muy fuerte en esta nueva dinámica del ejercicio presupuestal 2017. Quiere decir en concreto que entramos con un ejercicio ya llevado, con política pública, con un indicador no actualizado. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Me queda todavía? Sí, bueno. El uso de indicadores en la toma de decisiones. Los indicadores son el medio más apropiado para el monitoreo y la evaluación de los objetivos de los programas sociales. Permiten estimar el grado de avance de los objetivos, cuantificar la percepción de la población objetivo respecto a los bienes o servicios que recibe. ¿Por qué cambiar el nombre en política pública federal? Hablábamos oportunidades, progresa y ahora prospera. O sea, el tema tenemos que ir más al contenido que al nombre. ¿Sí? Esa es la parte más importante y es el reto que me parece más importante trabajar, porque es política pública nacional con enfoque Estado a municipio y esas no deben de ser cambiables. Hay otras que pueden ser modificadas con proyectos emergentes, ¿sí? Pero hay otras que no debieran, ¿eh? El monitoreo es un proceso continuo que aprovecha la recolección sistemática de información sobre indicadores específicos para advertir a los tomadores de decisiones en política pública sobre el grado de avance y logro y objetivos. Bueno, pues esto es lo que nos permite ver un semáforo amarillo, rojo, verde, sobre qué parte, sobre qué objeto, sobre qué resultados. El uso de indicadores en la toma de decisiones, que tiene información, tiene elementos para tomar las mejores decisiones. No hay indicador sobre qué medimos la gestión. Esto es en forma general. Me gustaría irme directamente a los retos, ¿eh? La ponencia la tienen a su disposición para que el instituto la pueda compartir. Me preguntaron que cuáles eran los retos. Muy importante, estamos en un parteaguas en el país. En el 2000, en el sexenio de Fox, con la ley en materia de transparencia, que la iniciativa fue estatal con la ley de Baeza, y luego pasa a la nacional con todo el esquema del INAI, la materia de transparencia, y que hoy estamos viviendo este nuevo inédito tema en donde pasamos de unidades centralizadas, concentradas, o coordinadas con sujetos obligados, con todo lo que conlleva, pues es un reto enorme. Modificar nuestro marco jurídico a las nuevas disposiciones legales. Las actualizaciones, la operación de la administración pública tiene que ser permanentemente gestionada, operada y evaluada. Un gobierno abierto con mayor aportación de información para y con el ciudadano. Un control interno más exigente, pero más modelador con los modelos específicos que estén en la vanguardia con el nuevo sistema. Las contralorías deben de asumir el reto de controles más estrictos. Las contralorías deben asumir el reto de controles más estrictos, pero también con modelos que permitan una implementación con medición de metas, detección de riesgos y áreas de oportunidad. Yo no veo en el gobierno debilidades, veo áreas de oportunidad para trabajar. Sí, esto es importante señalar.
En el caso específico del Estado de Durango, en estos 9 meses hemos revestido y robustecido la Secretaría con actuaciones y protocolos de servidores públicos, pero con modelos de actuación que nos permitan reglas de seguimiento con indicadores y metas. Las compusas y la coordinación con los órganos fiscalizadores son muy importantes. El sistema, me gustaría tocar con usted, el Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito local. Hoy vieron el aparato legislativo compartiendo con nosotros, lo cual es muy bueno. De ellos depende una gran parte de este sistema local anticorrupción. A partir del 19 de julio, pues impactará grandemente. Muchos hablan del sistema nacional, yo le apuesto a lo local. Es en lo local donde damos el mayor enfoque y trascendencia, El contexto nacional nos permea en el impacto de las leyes federales con sus adecuaciones constitucionales, pero es en lo local donde nos permite con mayor maniobrabilidad el impacto que genere en este combate a la corrupción, pero también en el fortalecimiento del marco legal que nos permita construir un sistema mejor que sea ejemplo en el contexto nacional. 4 puntos importantes en este sistema. El tema de la ley orgánica en materia de responsabilidades administrativas va a ser inédita. En este sentido, de determinar las leves y las graves. Antes, con los sistemas locales, cada estado traía su secuencia de ley de responsabilidades. En esta nueva situación, pues vamos a tener que adecuar nuestros marcos jurídicos. Los sistemas de que ya se podrá sancionar no solo lo público, también lo privado, con la IP y también con los ciudadanos, pues esto es importante en una nueva indicador. En estas metas es muy importante decir cómo evaluar. Hay un sistema de evaluación en materia de corrupción con indicador, no lo tenemos, tenemos de percepción, que eso es lo que no se nos da. Y esto nos va a permitir ya ver denuncias con contextos de contenido y alcance en los temas operativos de seguimiento en este importante e innovador tema. No es el tema de sancionar, es el tema de cómo prevenir. Los controles internos tienden a eso, a las secretarías de la Contraloría, una mayor coordinación entre niveles de gobierno. Ustedes pueden ir a Canadá, y en Canadá, cuando se tiene competencias no claras entre federación, estado y municipio, ahí tienen los cabildeos intergubernamentales y ahí se determinan específicamente, sin ir a controversias constitucionales, qué le toca a la federación, al estado y al municipio. Allá las secuencias en gobierno van con un monitoreo muy especial sobre ejercicios presupuestales, mayores capacidades institucionales, mayores atribuciones en facultades y competencias. Aquí el marco jurídico legal es raso, es general. La Constitución es general para todos. En el marco de facultades y competencias, el 115 media igual para todos. Lo mismo es el Cabildo de Santa Magdalena, con 39 habitantes, que el municipio más grande que es Tlalnepantla y Naucalpan. Entonces, pero no son, es el mismo modelo de gobierno, pero no es la misma capacidad. Y ahí entramos al debate. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde en el gobierno del Estado. Articular con este instituto es muy importante y lo vamos a hacer en el contexto federal, ramo 33, pero también es importante con COPLADE, la parte de indicadores y mediciones, y que debemos de ir muy hilados en el trabajo muy importante con el doctor Fragoso, con las MIR, las metas, porque a la Secretaría de la Contraloría le toca el seguimiento muy puntual de las evaluaciones en cuanto a sus resultados. Y ahí estamos a disposición. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la intervención del maestro Fragoso. Agradecemos muchísimo la intervención de la maestra Castro. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Bien. Pues en primer lugar es
un honor estar aquí. Agradezco infinitamente al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas que dignamente preside el maestro Juan Gamboa, mi amigo, que me hizo el honor de invitarme a este panel y compartir aquí con gente tan experta, mi amiga la licenciada Rosario Castro, el maestro Zamudio y el maestro Rojas, y pues algunos aquí compañeros que ya he tenido la oportunidad de compartir algunas ideas en la cátedra y pues ya en mi larga trayectoria dentro de la academia y dentro de la administración pública. Pues simplemente quiero hacer algunas reflexiones precisamente sobre el proceso que estamos trabajando de evaluación. Pero aquí creo que es muy importante que empecemos a expresar que la evaluación pues no se puede dar si no hay una actuación del gobierno. La evaluación es un proceso, es una parte, el corolario, digamos, del proceso de planeación. Entonces, no podemos hablar de planeación si no hay, de evaluación si no hay una actuación del gobierno. Y una actuación, no podemos hablar de una actuación si no hay un proceso de planeación. Tenemos que partir a partir de los principios de la planeación. Y ya no se puede trabajar en la administración, como era anteriormente la administración tradicional, donde trabajaba en los gobiernos por intuición, donde era una gobernabilidad que simple y sencillamente estaba atendiendo a la demanda social. Ahora se tiene que trabajar de una manera científica, de una manera planificada, pasar de un proceso de gobernabilidad a un proceso de gobernanza. A eso es lo que estamos abocados nosotros, porque esa ha sido la instrucción de este nuevo gobierno que preside y que dirige el doctor Rosa Sáiz Puro, que es un académico y que de alguna manera nos ha establecido, instruido para que le demos una cientificidad al proceso de planeación. ¿Por qué? Porque de otra manera ya la administración pública tiene que ser muy reactiva a los procesos de la demanda social. Entonces, para esto, las acciones del gobierno tienen que transformarse a través de ¿qué? Pues a través de políticas públicas, fundamentalmente. Entonces, antes de entrar en materia, quiero hacer un corolario rápidamente, un breviario de lo que es la política pública. La política pública tiene que ver precisamente con una cientificidad del ejercicio gubernamental. Tenemos que estar pensando en ser preventivos. Las acciones del gobierno, cuando simple y sencillamente son reactivas, no son políticas públicas. En la Vox Populi normalmente habla de políticas públicas, pero la política pública tiene una cientificidad, tiene un diseño muy complejo que requiere una multidisciplinariedad de actores, una multidisciplinariedad de especialistas para elaborar precisamente una política pública. Y una política pública precisamente nos va a llevar a lograr ese empate de los recursos del Estado con las demandas de la sociedad. Las políticas públicas surgen en 1952 con Harold Ladwell en Estados Unidos, cuando precisamente se ve la necesidad de cómo racionalizar los recursos. Cuando se da cuenta que las necesidades de la sociedad son infinitas, en tanto que los recursos del Estado son finitos. ¿Cómo vamos a empatar y cómo vamos a lograr dar mayor respuesta a la demanda social? Pues precisamente a través de una elaboración y un diseño de políticas públicas. Pero la política pública tiene un requisito fundamental, que es precisamente la participación ciudadana. No podemos hablar ya de una toma de decisiones unilateral. La toma de decisiones en una administración pública moderna tiene que ser precisamente a través de la participación ciudadana, a través de escuchar a la ciudadanía y cogobernar con la propia ciudadanía. Entonces, en eso estamos inmersos y precisamente rápidamente vamos a comentar cómo elaboramos nosotros el Plan Estatal de Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo se sustentó precisamente en una participación ciudadana. Establecimos varios mecanismos para llevar a cabo la elaboración de este plan y establecer indicadores que realmente respondieran a las demandas de la sociedad. Para ello elaboramos 4 foros regionales que de acuerdo a cómo se distribuyó el Estado, la entidad, se distribuyó de acuerdo a las regiones y elaboramos 4 foros donde escuchamos la participación de la ciudadanía, donde escuchamos las demandas sociales. Establecimos también una página web donde la ciudadanía podía, a través de los sistemas electrónicos, darnos
sus demandas, hacernos sus propuestas. Y igualmente establecimos unos buzones para recoger la información y las demandas de la propia sociedad. Y luego establecimos reuniones con diversos grupos sociales, establecimos reuniones con los grupos empresariales, establecimos reuniones con los indígenas, con los campesinos, con los obreros, y de esta manera recogimos toda esa información y algo muy importante, la demanda que se le planteó al gobernador en su campaña. O sea, todas esas peticiones que le hicieron en su campaña, las recogimos, las procesamos precisamente para poder tener un insumo importante y de alguna manera de ahí derivar la creación y el diseño de políticas públicas. Estamos trabajando también en un plan de gran visión, un plan estratégico. Este plan estratégico está contemplado al 2040 para tener una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque el gobernador tiene una visión de largo plazo. Recordemos que el gobernante fundamentalmente está pensando en las próximas elecciones y el estadista está pensando en las próximas generaciones. Entonces, un gobernante que es verdaderamente un estadista está pensando en las próximas generaciones. En tanto, el gobernante está pensando en las próximas elecciones, cómo mantener a su grupo en el poder, cómo mantenerse y sustentarse en el poder. Pero cuando tenemos una visión de largo plazo, entonces tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y entonces de esta manera hemos recogido esta información, ¿para qué? Precisamente para prospectar, para hablar de un futurible, como hablan los expertos en planeación, nos hablan del futuro futurible, o sea, el futuro posible, hacia dónde vamos a llegar, o sea, pensar en cómo construir el futuro, ¿sí? No simple y sencillamente interpretar el futuro, sino construir el futuro. Entonces, en eso está trabajando este gobierno fundamentalmente. Y les decía que estamos trabajando en un plan de gran visión al 2040. Este es precisamente ¿para qué? Para que trascienda un sexenio, porque hay muchas acciones, hay muchas necesidades de la sociedad que no se pueden lograr en 6 años. Tenemos que estar pensando en una visión de inmediato, mediato y largo plazo. Y este va a ser un instrumento fundamental para que la propia sociedad le sirva para exigirle a los nuevos gobiernos que vengan, independientemente del partido o de la ideología que tengan, para que le den continuidad a los proyectos que estén resultando, que estén dando resultado. Aquellos proyectos que estén funcionando, la misma ciudadanía, con este instrumento de largo plazo, va a exigirle a los nuevos gobiernos, oye, tienes que darle continuidad, porque históricamente, tradicionalmente hemos visto que entra un nuevo gobierno y todos los planes, todas las acciones, los proyectos que se llevaban, se guardan en un cajón. Y entonces volvemos a empezar y entonces damos pasos hacia atrás. Entonces, ¿cómo vamos a dar un paso hacia adelante? Siempre, pues precisamente con esa planeación, con esa visión de largo plazo. Las políticas públicas, precisamente su función son ser preventivas, ya lo comentábamos hace rato algunos de los compañeros, es ser preventiva, no curativa. Cuando tú respondes, cuando el gobierno está respondiendo a una problemática social, entonces es una acción del gobierno, no es una política pública. Precisamente, ¿por qué? Porque ya respondiste a una problemática. Sin embargo, si te adelantas a los problemas, si visualizas el futuro, si haces el futurible, o sea, configuras un futuro posible, entonces de esta manera logramos precisamente ir adelantándonos a los acontecimientos, ser preventivos. Y entonces es un gobierno que está respondiendo a la demanda social, que está satisfaciendo las necesidades sociales y entonces tiene un rumbo, tiene una orientación. Tenemos que transitar, es la instrucción del gobernador, tenemos que transitar precisamente de una gobernabilidad a una gobernanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente tiene que ser un gobierno científico, un gobierno con una orientación metodológica. Estamos instrumentando metodologías muy complejas que precisamente nos permiten elaborar y diseñar políticas públicas. Si ustedes ven, en nuestro país, desgraciadamente, en los países subdesarrollados, no hay oficinas para la elaboración y diseño de políticas públicas. Esto se da fundamentalmente en los países desarrollados, altamente desarrollados. Entonces nosotros tenemos que trabajar precisamente en ese proceso. El mayor esfuerzo que se hizo fue precisamente en el sexenio pasado y el antepasado,
con Eduardo Sojo cuando se instituyó la Oficina de Políticas Públicas a nivel nacional. Pero luego Eduardo Sojo pasó a ser presidente del INEGI y se diluyó esa oficina. Bueno, pues entonces precisamente con esa visión que tenemos, la idea es construir una oficina de políticas públicas para la elaboración y diseño de políticas públicas con grupos multidisciplinarios y que precisamente lo vean la problemática desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista global. No simple y sencillamente estemos viendo el árbol, sino que estemos viendo todo el bosque, toda esa problemática, porque la política pública tiene que ver con una serie de aristas y muchas veces la política pública debemos de entender que no necesariamente siempre va a ser entre lo bueno y lo malo, la decisión. Muchas veces hay que elegir entre inconvenientes y entonces esa es una decisión muy compleja. A veces tienes que decidir entre lo malo y lo menos malo. Y entonces esa es precisamente la complejidad donde tenemos que utilizar una metodología muy compleja precisamente para atender y satisfacerla. De la misma manera, la política pública no es monedita de oro. La política pública atiende a un sector de la sociedad, pero puede impactar a otro negativamente. Entonces tenemos que crear políticas públicas alternativas para satisfacer a ese grupo social que de alguna manera fue impactado negativamente. Quiero pensar algún ejemplo, lo pongo a veces en mis clases con mis alumnos, ¿sí? De que si hay que aumentar la leche, por poner un ejemplo muy simple, ¿sí? Pero no podemos perder de vista que tenemos, si lo vemos a nivel nacional, tenemos 25 millones en extrema pobreza. De acuerdo a los indicadores de la ONU, precisamente en extrema pobreza es aquellas familias que viven con menos de $1 al día. Entonces imagínense ustedes, le subes la leche, ¿cómo lo impactas? Y entonces vas a crear desnutrición y vas a crear una problemática muy grave. Entonces, pero si no subes la leche, pues los productores lecheros te van a exigir, porque ya le subieron sus insumos, ya le subieron sus forrajes, y entonces si no la subes, pues probablemente haya que cerrar esas cuencas lecheras y consecuentemente entonces pues tendrías ahí un desempleo brutal, tendrías muchos de esos trabajadores se tendrían que ir a la delincuencia y consecuentemente entonces generarías muchos problemas. Entonces ahí tendrías que decidir, como lo pongo como un ejemplo, de tener que aumentar el precio de la leche. Pero entonces, ¿cómo vas a disminuir el impacto negativo en ese sector de la sociedad? Pues entonces tendrás que crear, por ejemplo, aumentar las tarjetas que se les da a la población de escasos recursos para precisamente que tengan su dotación de leche a través de Liconza de una manera muy barata. Hago esta ejemplificación porque muchas veces una política pública tiene sus asegúnes, no puede ser monedita de oro. Entonces este es un proceso muy complejo. Entonces nosotros, para precisamente dar atención a esa problemática social que logramos intuir, que logramos detectar en la sociedad, pues entonces tenemos que diseñar de una manera más formal, de una manera con una mayor metodología, la elaboración de políticas públicas. Y como bien decía la licenciada Rosario, precisamente establecimos una serie de indicadores. Este Plan Estatal de Desarrollo, que se publicó el 15 de marzo de acuerdo a la ley, y que establece precisamente todos los 4 ejes rectores que estableció el gobernador, ¿sí? Transparencia y rendición de cuentas, un gobierno con sentido humano y social, ¿sí? Un desarrollo con equidad y fundamentalmente precisamente un Estado de Derecho. Entonces todo tiene que estar enmarcado en un Estado de Derecho. Vivimos un Estado de Derecho y tenemos que enmarcarlo en la ley fundamentalmente. Y entonces ahí, a partir de ahí, de este Plan Estatal de Desarrollo, empezamos a trabajar la creación, el diseño y la construcción de políticas públicas que empiecen a atender, ¿sí? a toda la sociedad duranguense en una primera instancia, precisamente para racionalizar los recursos. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, que los recursos cada vez son más escasos, pero yo siempre he pensado que vivir en tiempos difíciles es un privilegio, porque permite poner a prueba lo mejor de los hombres y de las mujeres, que es la capacidad de solidaridad, y que encuentren la acción responsable una salida viable que es motivo de unidad, lealtad, esfuerzo y trabajo. Entonces este es un esfuerzo compartido. Este no es un esfuerzo solamente del gobierno. El gobierno lleva la batuta, porque por ley está determinado que precisamente la rectoría del Estado la lleva el gobierno
y fundamentalmente entonces la construcción y diseño de políticas públicas, la planeación del desarrollo del Estado está sustentada en el gobierno. Pero insisto, tiene que ser con el consenso y la participación ciudadana. De otra manera no podemos estar hablando de políticas públicas. Podríamos hablar de cualquier cosa, de acción, de respuesta del gobierno, pero no de una política pública. No con una visión de estadista. No estar pensando nada más en esta generación, estar pensando en las próximas generaciones. Estar haciendo conciencia, tenemos que estrujar las conciencias de la ciudadanía, las conciencias de nuestro Estado, para salir de ese ostracismo de que siempre hemos estado en los últimos lugares, de que siempre estamos peleando los últimos lugares. Yo creo que los duranguenses tenemos tanta capacidad, aquí lo estoy viendo, ¿sí?, con esa inteligencia y con esa capacidad intelectual y académica para salir adelante y para empezar a trabajar y luchar por los primeros lugares. Quizá esto pueda parecer utópico, pero Julio Verne también, muchos de sus pensamientos se veían utópicos y se convirtieron en realidades. O sea, los sueños se vale soñar, ¿sí?, pero esos sueños hay que trabajarlos para que se hagan en un momento dado una realidad. Esa utopía que podemos establecer nosotros, que estamos planteando en nuestros procesos de planeación, no son irrealidades, no son algo que sea irrealizable, sino simple y sencillamente ir avanzando. En un proceso de aproximaciones sucesivas vamos alcanzando esa meta, esa aspiración que tenemos como duranguenses, esa aspiración que tiene este nuevo gobierno del cambio, y de que no solamente el gobierno, sino que nosotros nos tenemos que constituir como agentes de cambio, asumir nuestro compromiso social, el compromiso que tenemos precisamente porque pertenecemos a una sociedad como duranguenses, el compromiso de que tenemos que pensar en la sociedad, que primero tiene que ser la sociedad y consecuentemente, ¿sí?, entonces nosotros. Si pensamos primero en nosotros, entonces hay una actitud de egoísmo y esa actitud de egoísmo nos va a llevar simple y sencillamente al ostracismo, nos va a llevar a ir trabajando sin una perspectiva, sin una aspiración. En la medida en que asumamos ese compromiso social que todos tenemos, en la medida en que pensamos que la sociedad puede ser mejor y que en la medida que la sociedad sea mejor, vamos a ser mejor nosotros, en esa medida podemos ir alcanzando nuestras metas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños como duranguenses. Entonces, dejo esta reflexión aquí por si hay alguna duda o alguna provocación, también se vale. Muchas gracias. Hemos enriquecido aún más las contribuciones del panel, esta vez con el énfasis en la planeación y la política pública y las conexiones con el plan de desarrollo que ya había mencionado también la Secretaría de Contraloría. Ahora vamos a escuchar a Emilio Zamudio, un colega, amigo de muchos años y sé que sobre todo amigo del Estado de Durango, que seguramente nos va a aportar muchísimo de su valiosa experiencia académica, práctica, consultor. Por favor, Emilio. Sí, primero que nada, agradecer la participación, la invitación a la cual me siento honrado de estar con tan distinguidas personalidades y compartirles, comentarles, si me ayudan con la presentación, sumarme a esta charla, más que traer digamos, una parte separada. Me parece que hay muchos puntos en los que convergemos y quisiera yo continuar con este conjunto de ideas y de reflexiones que los que me antecedieron han estado manejando. Y pues bueno, quiero un poco como pintar la cancha, pintar el escenario. ¿Está funcionando el...? Si le dan la siguiente, por favor. Perfecto. Ya, gracias, qué amables. Bueno, platiquemos un poquito de evaluación y sigamos con esta reflexión. Aquí les traigo una pequeña imagen de algo que en algún momento sucedía en nuestras organizaciones públicas. Esta imagen que ustedes observan es un conjunto de animales dentro de un espacio verde, un espacio ecológico, diferentes tipos de animales, diferentes especies, tamaños, características. Y entonces llega alguien se le ocurrió y le dijo, bueno, pues vamos a hacer una evaluación. A esta evaluación que vamos a llevar a cabo,
todos deben de realizar la misma prueba, ¿no? Hay un mismo marco, un mismo raso para sacar la evaluación de todos los que están ahí. Entonces, ¿cuál es la prueba? Bueno, pues la prueba es que todos deben de trepar el árbol y vamos a ver cuál es el mejor. Esto abona a lo que comentaba usted hace ratito, en el sentido de que no puedo evaluar a los municipios, a las oficinas, a las entidades, a las dependencias de la misma manera. Hay elementos básicos, hay elementos científicos, hay metodologías, hay elementos que ayudan al proceso de evaluación, pero definitivamente no los puedo evaluar de la misma manera. Hay elementos que tienen que ser diferenciados. Entonces, esta diferenciación cae en precisamente el concepto de evaluación que tiene el Coneval, que es precisamente un análisis sistemático e imparcial sobre qué es lo que está pasando en las organizaciones. Quiero hacer un pequeño ejercicio ahorita con ustedes. ¿A quién de ustedes les gustan los deportes? Levanten la mano a los que les gusten los deportes. Ok, primera pregunta. Esto no es evaluación. Esta pregunta de ¿a quién le gustan los deportes? Yo observé más o menos que el 80% le gustan los deportes. Para que se empiece a acercar a hacer evaluación, yo tengo que seguir preguntando o repreguntando. Por ejemplo, ¿les gusta verlos o les gusta practicarlos? Ya hay una diferencia de análisis, muy fina, pero ya hay diferencia. Porque podemos estar muy a gusto con mi pancita viendo los partidos de fútbol y no hacer absolutamente nada. Y si estuviéramos en un grupo que estuviéramos evaluando el desarrollo o la complexión o la salud de las personas en un proyecto de largo plazo, en un escenario de largo plazo, en una planeación de mi propia vida de largo plazo, yo tendría que entonces pensar en cuáles van a ser mis objetivos y entro en un proceso de planeación, ¿no? Entro en un proceso de planeación para llevar a cabo mis objetivos y mejorar mi calidad de vida. Este proceso de ir midiendo, yo puedo llevarlo a cabo con un especialista, como puede ser un doctor, o puedo llevarlo a cabo con mi pareja, mi esposo, mi compañero, mis padres, y mira qué gordo estás, ¿no? O mira qué delgado estás. Eso tampoco sigue siendo evaluación, o sea, siguen siendo un proceso de conocimientos, de acercamiento hacia los elementos. El proceso de evaluación tiene que pasar por una serie de eventos. Primero, diseño un problema de política pública. El maestro Fragoso decía hace un momento, tenemos que mudar a gobernanza, hacerlo científico. Los problemas de política pública se diseñan, se eligen, se elementan, se hacen científicos para poderlos revisarlos. Después los gobiernos, dado que tenemos pocos recursos, dado que tenemos poco tiempo, dado que hay muchas necesidades, entonces tenemos que elegir estrategias, elegir elementos para poder intentar alcanzar esa meta, esa utopía, ese deseo de ver, en este ejemplo que les ponía, a esta persona saludable. Entonces empieza con acciones concretas. A ver, vas a caminar todos los días 15 minutos, vas a alimentarte con más verduras, con esto, con lo otro. Entonces empieza a haber ese tipo de acciones que los gobiernos llevan a cabo, las personas llevamos a cabo. En ese proceso hay un monitoreo, ¿no? La esposa, el esposo, los hijos te dicen, oye papá, no te has levantado esta semana, nada más te levantaste una sola vez o te levantaste 2 meses. Hay ese monitoreo, ese observar cómo se va moviendo tus acciones. Y finalmente habrá una evaluación por parte del médico dentro de 2 semanas o dentro de 1 mes, en el cual te va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Pues nada más corrí 2 veces a la semana. Tu alimentación, esto, lo otro. Empieza el médico a revisar, a analizar la información y entonces plantea una serie de evidencias, una serie de eventos donde él dice si se está logrando el objetivo o no se está logrando el objetivo y además aporta algunos elementos para poder cambiar y acercarnos, ¿no? Entonces, estoy planteando un poquito el terreno, ahorita vamos a platicar algunos otros elementos, porque la evaluación surge de un elemento sistémico, holístico, integral. Este enfoque de la evaluación tiene un elemento de preparación. En el caso de Durango, en su proceso de nacimiento, empieza o ha funcionado a través de crear una ley que crea el instituto. Todo eso es parte de la preparación. Genera para un año normal de evaluación, pues hace un programa de evaluación, trabaja con el directorio. Comentábamos hace rato el tema de incluir a evaluadores, profesionistas, científicos en las áreas económico-administrativas, ciencias sociales. Y después pasa a una ejecución. Aquí ustedes podrán ver en estos elementos que les estoy poniendo, en la parte de preparación hay unos elementos, ¿no? Hay capacitación, hay ponernos de acuerdo, hay que hacer las reglas con las cuales vamos a evaluar, adaptar estas reglas no es lo mismo evaluar
una política desde su diseño y su planeación, de cómo voy a atender a los chicos en edad preescolar o cómo voy a atender a las madres embarazadas, el diseño de esa planeación, a revisar su proceso, a revisar sus resultados, a revisar sus impactos, lo cual es muy diferente en cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, yo diseño, me preparo para un paquete de evaluaciones que voy a llevar a cabo y después las ejecuto, ¿no? Entonces, en esa ejecución hay la evaluación propiamente dicha, la cual además, para agregarle más la complejidad, le agregamos que esta evaluación puede ser ex ante, durante o después, ¿no? Entonces, hay esos elementos también que participan. Esta ejecución termina básicamente en un resultado del evaluador que le entrega al ente obligado y en este caso al INEVAP. Este final de entrega pues tiene que generar en compromisos, tiene que generar en un proceso de mejora continua y se vuelve a conectar en el proceso con el tema de planeación. Se vuelve a conectar en el sentido de qué hallazgos tienes para poderlos incorporar en nuevas acciones, en las próximas acciones que vienen. Y finalmente, bueno, pues hay un seguimiento sobre esos acuerdos o esas propuestas que se plantearon, ¿no? Aquí le estoy planteando los actores que participan en una evaluación tipo la del INEVAP. Hay diferentes organismos o sistemas que trabajan en este proceso, pero aquí ustedes ven los actores. Es tripartita, no se vale, no es permitido, no debe de ser donde exista solamente una parte que haga la evaluación y los demás son los evaluados. Hay un proceso de acuerdo y de relación y de manejo de comunicación entre el evaluado y los que van a evaluar y el que va a verificar las reglas para la evaluación, ¿no? Entonces hay una participación de diferentes actores. Ahora, el sentir de una política pública surge desde luego desde su planeación y presupuesto, es un primer gran paso. Sin embargo, este primer gran paso pues no se puede manifestar si no se aplica en el proceso administrativo. Hay primero una planeación, después viene una parte de organización, dirección y control. En este caso lo que estamos hablando es de que se ejecuta la política pública, porque nosotros le apostamos a una política de salud, si los quieren, seguimos con el ejemplo, le apuesto a una política de salud preventiva que ayude a disminuir las enfermedades cardiovasculares o cualquier otro tipo de enfermedad y llevo a cabo la ejecución de la política pública. Esto termina en resultados. Población más sana, población menos sana, más escuelas, más carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tengo mis resultados. Pero de eso tengo que ver qué resulta. ¿Cuál es el resultado de lo que esto sucede? Y tengo un amplio espectro para poder medir, desde la satisfacción, que a veces no ayuda en los temas de corrupción, y aquí déjenme meter un paréntesis, un anuncio parroquial, que el CIDE estamos haciendo un trabajo académico para definir qué es corrupción. Porque se habla de corrupción cuando en realidad hay muchos tipos pequeños o tipologías de la corrupción que requieren tratamientos diferentes, de medición, de observancia, de alcance, de impacto. Entonces, este trabajo académico lo que ahorita está arrojando es entender cuáles son las minis corrupciones o los conceptos o los tipos de corrupción, para que no quede nada más en me siento, yo como ciudadano me siento desairado, me siento mal, que no quede nada en una cuestión subjetiva, sino que podemos llegar a indicadores duros, a datos duros que nos puedan ayudar a disminuir el efecto de la corrupción. Entonces es un parte que se está haciendo. Y ahí es donde entra la evaluación. Pero todo esto, ¿para qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno, pues hay una situación en la cual se beneficia a alguien en esto, que es los ciudadanos, en este caso de Durango, ¿no? Hay una creación de valor, se añade valor a cada una de estas etapas para poder llegar a satisfacer necesidades legales propias de los ciudadanos en el estado de Durango y además en el país, ¿no? Porque hay una correlación, digamos, no está aislado, no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos. Esta generación de valor, bueno, pues tiene varias dimensiones. Aquí les pongo unas dimensiones muy rápidas, muy breves, de, por ejemplo, cuánto cuesta. Y aquí quiero hacerles hincapié en un elemento. Las evaluaciones pueden ser externas o internas, ¿no? Dentro de todas las tipologías. Las evaluaciones internas, que pueden ser muy buenas, de hecho lo son muy buenas las evaluaciones internas, tienen sus pros y sus contras, al igual que las evaluaciones externas. Las internas, pues generalmente son rápidas, ¿no? Nos reunimos un grupo de colaboradores dentro de una misma institución que vamos a evaluar. Oye, pues vamos a evaluar el servicio que se entrega, las asesorías, las consultorías, el trámite fulano de tal, vamos a evaluarlo y ¡pam! Se logra.
Una evaluación externa es mucho más complicada, requiere de ponernos de acuerdo, establecer las reglas, establecer convenios, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser lo que vas a... Entonces es más lenta, ¿no? Lleva más tiempo. Y aquí algunas, pero una que quiero enfatizar son, digamos, la última. Las dos son necesarias. Son necesarias, importantes, complementarias, útiles. No hay una que sea mejor o que sea la otra que sea mejor. ¿Qué ayuda? Tristemente las internas están dentro de un mismo paradigma. A veces no alcanzamos a ver cuando somos evaluadores internos por el cariño, por el sesgo que tenemos de nuestra propia organización, no somos tan objetivos o tan críticos. Y el hacer una evaluación buena o mala puede terminar en algo no tan grave. Para el caso del evaluador, si un evaluador no hace una evaluación objetiva, veraz, legal, como debe de ser, pues simplemente no le van a dar trabajo, porque entonces esas evaluaciones se van a publicar y a la larga ese evaluador va a empezar a tener una poca credibilidad, calidad moral muy baja para poder evaluar. De ahí rescato los elementos importantísimos de las academias, las universidades, los institutos, porque las evaluaciones internas, sobre todo las externas, requieren de muchas disciplinas. Entre más disciplinas haya para hacer una evaluación, esta será mucho más válida, mucho más veraz, mucho más objetiva. Entonces, por eso es muy importante que las evaluaciones se complementen, tanto la externa como la interna. Son muy importantes y más aún que estas sean independientes, autónomas, que sean, digamos, que nos ayuden a tener mayor cantidad de elementos. Desde luego los servidores públicos se van a enfrentar a una serie de desafíos, evaluadores, servidores públicos y demás personas se enfrentan a diferentes desafíos. ¿Cuál es el desafío principal de una evaluación? Ya concretamente de una evaluación realizada, es precisamente que la evaluación debe, por un lado, generar información útil. Ya veníamos platicando esta parte de la utilidad. Si no sirve, no va a ser útil y no va a poder tomar decisiones. Pero también necesitamos a tomadores de decisión que sepan aprovechar la información. Me ha tocado en eventos de evaluación, en momentos de evaluación donde hay confusión de conceptos básicos como datos duros, indicadores, porcentajes, índices. Entonces, los tomadores de decisión deben de empezar a adentrarse más, los líderes a adentrarse más al manejo de tomas de decisiones con base en datos. Eso no se da mucho, todavía falta construir y trabajarlo. Otro elemento para las decisiones, que es un elemento muy importante que va a derivar de las evaluaciones, es que esto que les decía, que favorezca a los stakeholders, a los apostadores, que es la traducción, para que a través de su reciclar la información, es decir, evalúo resultados, decido, planeo y voy a las acciones, ese ciclo que llevan los líderes, los actores principales en las instituciones, se lleve a cabo a través de aprendizajes. La evaluación es el mejor modelo de aprendizaje. No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí muchas veces en la universidad estudiaba, hacía mis exámenes y justo el aprendizaje se consolidaba después del examen. Una vez que aplicas el examen, dices, ah, caray, pues sí, ya me quedó claro que la respuesta a tal elemento era este planteamiento de la pregunta. La evaluación, el mejor desafío que tiene la evaluación es que sea un aprendizaje colectivo, un aprendizaje de todos los actores, evaluadores, evaluados y Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, ¿no? Y desde luego, bueno, pues a mejorar las políticas públicas. Para poderlas mejorar, para poder observar la calidad de vida, pues debemos de irnos monitoreando e ir observando los resultados, ¿no? Las ventajas de la autonomía en el proceso de evaluación, aquí algunas ideas que les quiero compartir. Esto que ya comentábamos, la participación académica, diferentes actores, la autonomía, pues intenta, nosotros como organizacionólogos tenemos una idea como de blindar, como de proteger, porque hay muchos intereses de por medio cuando se hacen este tipo de situaciones, de evaluaciones. Es fácil sesgarse, a veces voluntaria, a veces no. Pero es importante observar que la autonomía en las evaluaciones es relevante para poder conocer nuestro desarrollo. No es lo mismo ir con un médico que es mi amigo, por ejemplo, en este caso de la salud, no es lo mismo ir con un médico que sea amigo mío y que me diga, bueno, pues sí, échate un taquito, bueno, pues ándale una cerveza, porque es mi amigo, ¿no? Entonces, oye, pero no puedes tomar.
Bueno, tómate una, no va a pasar nada. Un cigarrito, no pasa nada. Y el amigo, pues es objetivo, es veraz y todo, pero pues por el cariño, pues te da chance. Pero cuando vas con un doctor, con un médico, y te muestra con los resultados que los pulmones los traes hechos pomada, te dice, un cigarro más y usted se muere. Entonces, es fría la evaluación, es cruda la evaluación, pero es importante saber que nos van a criticar, que nos van a juzgar, que nos van a agredir, que vamos a estar bajo la lupa. Es muy importante saber que somos funcionarios públicos y por lo tanto, ser públicos estamos bajo la lupa. Nos van a chiflar. Hay una cosa bien interesante que decían, los ciudadanos están decepcionados de sus gobiernos, porque sus gobiernos no hacen lo que los ciudadanos esperan en salud, en seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los funcionarios también estamos desilusionados de los ciudadanos, porque no reconocen el esfuerzo que estamos haciendo, no reconocen todo lo que estamos queriendo lograr. En gobierno y en cualquier lugar no hay soluciones mágicas ni radicales. Es un trabajo diario en continuo para alcanzar escenarios cada vez mejores, escenarios cada vez más sólidos, más maduros, e ir buscando nuevos retos, nuevas dimensiones de alcance. Y bueno, los dejo con esta pequeña imagen sobre ese lo dejo para ustedes, ya no la comento, pero me parece que es el concepto más general de lo que podría o debería de ser una evaluación, ¿no? De Lee Cronbach, se los dejo, se los comparto, y pues nada más me resta agradecerles y agradecerles a todos ustedes por su participación y compañía. Gracias. Ay, perdón, se me olvidaba, perdóneme, me faltó una lámina, aparte, la última, discúlpeme, es que era la última. Si estamos hablando de evaluación, pues tengo que agradecer su amable evaluación de mi participación. Entonces, si no les gustó, nada más un aplauso. Si les gustó más o menos, pues hay 2, 3 aplausos. Y si les gustó mucho, pues muchos aplausos, ¿no? Bueno, gracias. Fantástico, muchas gracias, profesor Emilio. Nos hizo un recorrido fascinante por el ciclo de la evaluación, los tipos de evaluación, las diferencias específicas, las ventajas y los usos de ciertos tipos frente a otros de evaluación. Y cerró naturalmente con una muestra de calidad de evaluador. Siempre me evalúan bien, 1 aplauso, 2 aplausos o 3 aplausos. Bien, fantástico. Ahora pasamos a una sesión de preguntas de ustedes mismos. Yo no me voy a atrever a sintetizar, han sido muy ricas. Veo ciertos hilos conductores, pero es mejor que ustedes mismos los tracen y los precisen en sus preguntas. Ya tenemos una pregunta en la mesa, vamos a formularla y vamos a pedir a los panelistas que quien quiera la responda inicialmente, y si alguno siente que mejor espera otra pregunta, igualmente válido. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿cómo vincular el sistema anticorrupción con los entes públicos que participan en el monitoreo y la evaluación? Repito, ¿cómo vincular el sistema anticorrupción con los entes públicos que participan en el monitoreo y en la evaluación? Por favor. Creo que ya nos quitamos del chicharito, ¿no? El sistema viene muy interesante. Está el Ejecutivo con el órgano estatal, está el fiscal, está el aspecto de la gran responsabilidad del legislativo de escoger de lo mejor para decidir las entrevistas, sobre todo en el aspecto ciudadano, que esta parte es fundamental, y la parte del Congreso con el auditor y la parte del Poder Judicial. Esta parte es nuestro impacto en el sistema local. Yo aporté a la hora de la exposición que le apuesto más a los sistemas locales que nacionales. ¿Por qué? Porque es muy importante los congresos locales, ir abriendo un parteaguas importante. Miren, la alternancia empezó hace 45 años y fue en lo local con el municipio de Quiroga, en Michoacán. Estamos hablando que la alternancia política se dio hace 26 años con la primera gobernatura en Baja California.
En nuestro país la alternancia política se dio inéditamente en el año 2000, vamos a 2017. Fíjense, en 17 años, tema de transparencia, tema de contabilidades gubernamentales, el tema de las contralorías estatales, la lucha del auditor superior de la Federación para tener mayores y mejores facultades en el ejercicio concurrente presupuestal de Federación, Estado, municipios. ¿Por qué apostarle en los sistemas estatales? Por eso yo ponderé mucho, sin demeritar lo valioso de todos los presentes, el Poder Legislativo local. Tienen una gran carga y una gran responsabilidad. Controlar el apetito político y ver más allá del tema en el sistema local, que queden los que deben de quedar para fortalecer en el impacto de este sistema. Nuestro estado de Durango es el único estado que no tiene declaraciones patrimoniales en la Secretaría de la Contraloría, lo tiene el Congreso. Este es un reto para el Poder Legislativo. Por eso yo agradecí lo que hoy el diputado en representación del Poder Legislativo dijo, que iba a fortalecer la Secretaría de la Contraloría. Espero que me regresen esa facultad. ¿Cómo podemos hacer un procedimiento en el sistema anticorrupción? Pues si no tengo una declaración patrimonial. Estamos viendo el sistema anticorrupción, muy importante. Muy bien, pues les doy otro dato. El nuevo sistema sanciona lo público y lo privado, y no tengo la facultad de los contratistas. Hace 5 años modificaron la ley y se la dieron al secretario de Obras Públicas. Hay que regresar la facultad. ¿Esto es del Ejecutivo? No, señores, es del Poder Legislativo. Fíjense el sistema del juego. Tenemos un hermoso sistema constitucional de pesos y contrapesos en forma jurídica. El sistema de alternancia de 17 años dio realmente una auténtica separación de poderes. La frase que en ese momento el presidente Fox dijo, el presidente de la República propone y el Congreso dispone. Esa frase es histórica porque aunque la ley establece contrapesos jurídicos, en lo político pues eran hegemónicos. Pero ¿qué pasó en el 2000? Presidente de alternancia diferente de las mayorías, pues se creó la CONAGO, poderes fácticos que gobiernan este país más allá de lo jurídico. No era ese todo el tema, la interlocución política de gobernadores con el presidente de la República, porque no tenemos acciones de comunicación intergubernamental entre federación y entidades. Vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué apostarle al sistema? Pues a ver, es cómo articular. Bueno, pues es importante. Evaluaciones internas nos toca el Ejecutivo. Evaluaciones externas nos toca la responsabilidad de ver institutos, universidades, gama de lo de crème de investigadores, pero lo que digo, si es individual, erosiona, pero cuando son instituciones donde arropan esos investigadores con prestigio, se fortalece. Entonces, esta ilación la van a ver, pero también no creemos expectativas tan grandes en un sistema nacional de anticorrupción cuando en nuestras propias manos y en nuestras propias capacidades, en lo local, podemos ampliar, trabajar y construir con modelos. Vamos a poder dar ese alcance con una brecha mayor a partir del 19 de julio. Yo hoy dije, son 20 leyes. ¿Para cuánto les gusta esa adecuación? No es al 19 de julio, nos va a llevar 2 años. Este Congreso dura 2 años en lo local. Le quiero aportar al maestro Zamudio, maestro Rojas, no de 13, es de 12. El año que viene empate de elección y se renueva el Congreso. De ahí la importancia de que estemos muy atentos, que el Ejecutivo del Estado, y tenemos un gobernador con un bagaje de cabildeo político y de interlocución política, pero también la responsabilidad del Congreso de qué sistema nos van a aportar.
Y ahí les pedimos a todos y cada uno de ustedes en este miraje, en esta nueva alba y alborada, que todos somos responsables para opinar, para pedir y también para exigir, en esta gran responsabilidad a todos los que nos toca. Entonces va a haber 2 internos en ese sistema, que es el ejecutivo, la parte de Contraloría, la parte de coordinación de gabinete, la parte de COPLAD, la parte externa. Hay una más, el tema de la Secretaría de Desarrollo Social con Coneval, está implicando este año 5 estados para su evaluación en la vertiente del ramo 33. Durango no está en esos estados. No hay que esperar, lo vamos a hacer. Ya, esta es la parte que ya desde ahorita tenemos que ir trabajando, hilando, ¿no? Yo agradezco la oportunidad de la confianza del señor gobernador en la invitación de vivir esta experiencia maravillosa. Es un parteaguas, lo local y lo nacional. Corrupción, de lo que ahorita preguntaban, hay una experiencia que estamos participando en el CIDE, próximamente yo creo que será pública. Se hizo un trabajo muy cercano con el sistema anticorrupción local de Puebla, ahora con el nuevo cambio de administración. Es un ejercicio que se está llevando a cabo sobre un diagnóstico que se hizo sobre la Auditoría Superior del Estado. Se hizo un trabajo y hay esa pieza clave entre el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo como debe de ser, está funcionando y sí, es un buen ejercicio que puede ser enriquecedor para ustedes también. Siguen 2 preguntas que nos traen a colación la dimensión temporal. Parece que hay una que toca especialmente con los temas que tocara el maestro Fragoso y también con los temas de la Secretaría de Contraloría, en fin, con los 3 temas. Comienzo con la de largo plazo. Dice, ¿cómo trascender un plan de desarrollo de gran visión entre sexenios, de un sexenio al otro? Hagamos la siguiente, por si acaso los panelistas quieren combinarlas. La siguiente pregunta nos dice, dado el periodo corto de gestión que tienen de 3 años los gobiernos municipales, ¿cuáles recomendaciones darían para una eficaz implementación del monitoreo y la evaluación en los municipios? Gracias. Y respecto a lo que plantean la persona que habla del plan de gran visión, o sea, nosotros estamos trabajando en el plan de gran visión, ya se trabajó, elaboramos por instrucción del gobernador el plan estatal de desarrollo, que es un plan sexenal que establece la Constitución, pues es la normatividad legal. Precisamente el plan estatal se establecen todas las acciones, la aspiración del gobierno durante 6 años, o sea, hacia dónde nos quiere llevar este gobierno, debe estar sustentado en un plan. Precisamente el plan es el referente para la evaluación, o sea, con base en un plan yo te voy a evaluar. Nada más que recordemos que el plan no se circunscribe un año, el plan es sexenal, o sea, habrá acciones que no se pueden realizar en un año, que tendrán que ser a 2, a 3 o a los 6 años. Al cumplimiento del sexenio, entonces nosotros tenemos ese referente y ese es el proceso de evaluación. Con base en el plan, con base en lo que planteó el gobernador, el gobierno, hacia ahí quisimos llegar y a dónde llegamos. Y con base en ello también se establecen precisamente los presupuestos. Esta es una normatividad que tiene que establecerse, pero también ahora, como una innovación, el gobierno está pensando en un plan al 2040 que señalábamos, que es un plan estratégico, que es un plan de gran visión. Y como decíamos hace rato, este plan de gran visión es una herramienta para la sociedad, para que precisamente la sociedad vea hacia dónde vamos, dónde podemos ver a Durango en el 2040, dónde estamos aspirando, dónde visualizamos, como decía hace rato de alguna manera filosófica, cuál es el sueño que nosotros tenemos para el Durango del 2040, que quién sabe si nosotros todavía estemos o no, pero precisamente por eso estamos pensando en las próximas generaciones, ¿sí? O sea, no estamos pensando únicamente en esta generación, tenemos que dar respuesta, el gobierno tiene que dar respuesta a esta generación,
a esta sociedad. Pero tenemos que recordar que también hay una demanda social, que también hay una demanda de niños y de gente que está por nacer y que también se tiene que estar pensando en ella. Ese es cuando un gobernante es un estadista, en cuando está pensando en esas futuras generaciones. Entonces, el plan de gran visión está sirviendo como una herramienta, cuando lo esté complementado, precisamente también con la participación ciudadana. También vamos a trabajar en foros, también vamos a trabajar precisamente en la consulta popular, también vamos a trabajar precisamente en recibir las peticiones y las demandas de la sociedad para asentarlos. Habíamos establecido y habíamos hecho mucho énfasis en que ya una gobernanza no puede ser unilateral, tiene que ser con el consenso de la ciudadanía, tiene que ser con la participación ciudadana, con todos los actores sociales, con los empresarios, con los obreros, con los indígenas, con los campesinos, con todos los sectores de la sociedad. Y entonces con ellos estamos trabajando y estamos visualizando esa aspiración que vamos a establecer de un Durango en el 2040. Pero también tenemos que llegar al 2022, precisamente hasta donde se circunscribe el mandato de este gobierno. Y entonces ahí, a partir de ahí, vamos a darle continuidad. Y el plan de gran visión tiene ese fundamento, que es una herramienta de la sociedad. ¿Para qué? Para que le exijas, tu sociedad, que le exijas al nuevo gobierno, el que sea, del partido que sea, de la ideología que sea, que le exijas que le dé continuidad a aquellos proyectos que están funcionando y que nos están yendo a avanzar hacia un estadio mejor, hacia estadios mejor de desarrollo. Precisamente por eso uno de los ejes fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo es desarrollo con equidad, ¿sí? O sea, que haya un desarrollo, no haya un crecimiento, porque cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando de que solamente crecen unos sectores, de que algunos grupos de la sociedad sí pueden estar en una economía apabullante, pero hay muchos sectores que no, que están en la miseria. Entonces, hablar de desarrollo es cuando hay un crecimiento armónico de todos los sectores de la sociedad, porque cuando solamente hay un crecimiento, entonces hay una disparidad y entonces viene el conflicto social. Lo que pasa en México, fíjense ustedes, y ya concluyo, en México tenemos muchos de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, los Salinas, los Azcárraga. ¿Cómo es posible que en un país subdesarrollado, donde tenemos graves problemas, ahí estén los hombres más ricos del mundo? Si ustedes me dijeran que en Japón, que en Alemania, que en Estados Unidos están los hombres más ricos del mundo, lo entiendo, pero que me digan que en México están los hombres más ricos del mundo, cuando todavía hay gente que vive en cuevas, aquí cerquita, en Chihuahua, ahí los tarahumaras viven en cuevas, y gente que niños que se mueren de hambre. Yo fui delegado de Sedesol en el estado de Morelos y vi realmente algo brutal, que es estrujante, donde todavía hay niños que se mueren de hambre. Quizá a nosotros nos parece increíble, pero ocurre. Entonces, en un país con esas disparidades no hay desarrollo, hay crecimiento. Entonces, nosotros estamos pensando en un desarrollo, y ese es en lo que se está trabajando, ese es precisamente el proceso de planeación. ¿Sí? Gracias. Yo añadiría únicamente que tenemos un gobernador con un capital y una experiencia interesantemente importante. Miren, un gobernador que fue alcalde, un gobernador que fue diputado local, federal, un gobernador que fue senador y un gobernador que también tuvo la oportunidad de trabajar en la administración pública estatal, tiene todas las visiones. Esto permite, fíjense bien, muy importante, cuando entran las administraciones se tiene que tomar decisiones, o rompes todo lo hecho y empiezas de cero, o tomas la decisión de valorar y ponderar qué está bien y qué no está bien. Esto habla de un gobernador muy inteligente, un gobernador que conoce el estado de Durango, que ha permeado y ha recorrido hasta el último rincón, y que esto le permite tomar decisiones con un equipo que tenemos un alto reto,
en la estatura y en la medición. Ahorita es el segundo mejor evaluado a nivel nacional entre el ranking de gobernadores. Esto es importante señalarlos a ustedes. Yo fui candidata a gobernador en el 98, no logramos llegar. Acompaño al señor gobernador con mucho respeto, en su confianza, por todo este bagaje que nos une y que nos conmueve, el poder lograr en una alternancia. La gente es más exigente, le van a exigir al gobernador y a todo el equipo 5 veces más de lo que no le exigieron al pasado. Por eso es muy importante que la toma de decisiones en todos los indicadores de gestión, de seguimiento, de política pública. La pregunta importante para añadir y fortalecer en el tema que fue preguntado, ¿cómo hacer para no caer en la tentación durante 6 años más que el que venga quite? Más sociedad, más participación ciudadana, lo que has comentado. Aquí le está apostando el gobernador. Cuando hablan del empleo es la IP. La concertación en el trabajo, en la toma de decisiones y el incorporamiento en la toma de decisiones para que las instituciones se creen con consejos participativos, que no sea tan fácil en los logros posteriores al 2040 cambiarlo bien hecho. ¿Sí? Se podrá corregir o se podrá fortalecer, pero lo que esté bien, que prevalezca. Pensando y reflexionando sobre lo que los compañeros están compartiendo aquí en la mesa, hay una parte que quiero compartirles. En alguna ocasión me tocó participar en el análisis de planeación participativa en el municipio de Aguascalientes. Cuando estaba, creo que ahorita está un poco delicado de salud, el licenciado Álvarez, que alguna vez anduvo por aquí con el programa de Escuelas de Calidad, hicieron ese ejercicio y es impresionante lo que uno se encuentra cuando se planea de manera participativa. Hay 2 elementos que quiero rescatar: un gobierno que asume su rol y con valentía de observar los retos cara a cara sobre lo que debe de ser un efecto de planeación, pero el segundo, quien a final de cuentas va a evaluar al gobierno, es el mismo ciudadano. En esta ciudadanización de la planificación a nivel de los estados es muy importante, porque no solamente va a cuestionar y criticar, ojo, se vuelve en partícipe, se vuelve en cómplice, se vuelve actor el ciudadano, y es el que puede permitir que trasciendan las administraciones o las planeaciones de las administraciones. Y quiero nada más retomar una cosa que me atrae mucho. Ustedes saben cuál es el concepto de fe. El concepto de fe es creer en algo que no se ve. Cuando hablamos de un plan a 40 años, un plan dentro de 20 años, un plan a 2040, es algo que probablemente no veamos. Es más, ni siquiera estamos seguros si vamos a llegar hoy a la noche, ¿no? Es muy incierto. Pero ese aspecto de fe en el que se pone y se deposita una actuación, no solamente es un acto de fe a ciegas. Fe, según el filósofo español Miguel de Unamuno, no es solamente crear lo que no se ve. Él asegura que es crear eso que se quiere alcanzar. No es solamente creer, sino también es crearlo. Y esa es parte de la ejecución de las políticas públicas. Y para eso, pues se requiere de la participación de los ciudadanos. Por eso el tema, regresando al tema de evaluación, la participación de los ciudadanos debe ser muy importante en los procesos de evaluación. Y no solamente de un instrumento de satisfacción, si le gustó el uniforme al niño, no le gustó, si el desayuno estaba caliente o no estaba caliente. Tenemos que evaluarlo en función si adelgazó, si creció, si aprendió más, si no aprendió más, y dejar claro que si vamos a poder utilizar, pensando en a lo mejor un árbol, si vamos a poder utilizar la madera de ese árbol para el año 2040, hoy tendríamos que estar sembrando la semilla. Si no, ese árbol no va a crecer. Entonces, las acciones de corto, mediano y largo alcance se definen gobierno a gobierno y se van permeando y se van siendo más robustas, van siendo más sustentables y se sostienen en el tiempo en función de la participación de los ciudadanos. Básicamente será la aportación. Ya ustedes lo expresan, el reconocimiento por este excelente panel. Hemos recogido muchas ideas y con sus preguntas se enriquecieron aún más.
Yo propondría que, siguiendo la métrica de Emilio, triple aplauso para el panel para cerrar la sesión. Fue muy grato haber recibido muchas preguntas. Naturalmente, para darle espacio a los demás eventos de la agenda, nuestros ponentes se comprometen a responder a cada una de las preguntas que nos hicieron llegar. Toca el turno al maestro Juan Gamboa García, consejero presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, reconocer a nuestro excelente panel de expositores y reconocerles también su gran experiencia por habernos compartido todos sus conocimientos para aumentar y contribuir a un conocimiento generalizado de la cultura de la evaluación. Sí, pues primeramente reconocer a cada uno de los panelistas y comentarles, como responsable del instituto, las experiencias que estamos viviendo hasta el momento, por las preguntas que por ahí se realizaron. Para nosotros es muy satisfactorio que programas que se venían ejecutando el año pasado se están analizando, se están valorando y se va a tomar una decisión para buscar fortalecer ese plan de desarrollo. Eso es interesante. Hay un ejemplo de un programa que se dijo en cierta secretaría, va a seguir, pero le vamos a hacer variantes, van a entrar unas situaciones que creemos que son nuevas, definieron algunos aspectos nuevos, pero queremos que nos lo evalúen, como decía Fernando, que se vaya dando e ir viendo que ese programa tenga más éxito de acuerdo a cómo se va desarrollando, que no sea ex post, sino que sea durante el desarrollo. Eso es interesante, que lo estamos viendo en el actual gobierno. Pero puedo dar otro ejemplo, que aquí tengo a mi amigo, el maestro José Flores, de COESBI, que cuando estuvimos con él, precisamente viendo la cuestión de evaluación de vivienda, él dice, lo más importante es tener un sistema de indicadores bien fortalecidos. Nosotros vamos a hacer un planteamiento con respecto a la vivienda, nos incluyeron a nosotros en un consejo para estar apoyando en la parte de indicadores. Dice, sí queremos que nos definan para ahora que vamos a tener ese plan en junio, sus aportaciones, pero sí queremos que sigan ayudándonos de aquí a fin de año para tener bien definidos esos indicadores. Ellos están en una parte de una evaluación específica dentro del plan, del programa anual de evaluación, donde precisamente es llegar a tener esos indicadores para de ahí ver otros programas. A la hora de que decían, ¿cómo puede trascender los programas de un sexenio a otro, ya sea en el municipio, ya sea en el estado? Pues precisamente que tengan bien sus indicadores, bien definidos sus programas, bien seguidos, y si están dando resultados, yo les puedo asegurar que quien llegue va a decir, yo quiero seguir con este programa, o a lo mejor, como lo hicieron ahorita, vamos a hacer ajustes y vamos a ir valorando sobre el camino. Creo que el camino para todo esto es la evaluación, y a medida que la evaluación se vaya implementando, y que quienes yo decía nos van a apoyar, que son las universidades, y que tengamos un directorio amplio de evaluadores, y que sean locales, y que no nada más se evalúen aquí en Durango, sino fuera, creo que esa va a ser la clave del éxito para poder trascender de un sexenio a otro, y que esa programación que se va a hacer, esos planes que se van a hacer de aquí al 2040, sigan y sigan mucho más allá. Yo agradezco precisamente la participación de quienes vienen, en este caso Fernando, de acá de Estados Unidos, Emilio de México, a quien está responsabilizado en la parte del plan de desarrollo, en COPLADE, y a la maestra Rosario,
que desde la primera vez que estuvimos platicando nos ha apoyado y hemos estado viendo precisamente para que se tenga éxito en la cuestión de las evaluaciones y que esto le va a dar a ella elementos a futuro para poder hacer un mejor trabajo de no estar con las cuestiones de las sanciones, sino prever y en su momento que la sociedad sea la que salga ganando. Yo agradezco, creo que fue una participación muy rica por parte de los cuatro y esperamos que el próximo año, que venga otra vez esta semana, hagamos nosotros otra vez propuestas para que el instituto sea seleccionado para poder participar otra vez en esta semana de evaluación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, yo les voy a permitir entregar los reconocimientos. Le hago entrega a la maestra, que la consideramos una gran aliada del instituto, nos ha apoyado todo este tiempo y gracias por lo que aquí estuvo expresando ante los demás. Creo que es una experiencia muy importante para todos. A la licenciada María Rosario Castro. Gracias. En el caso de Sergio, tenemos lo que va de la parte de este sexenio platicando con él y creo que en las pláticas hemos avanzado muy fuertemente y siempre también nos ha apoyado al instituto. Realmente muy interesante lo que se expresó con respecto a ese plan de desarrollo y pues vamos a seguir trabajando muy en conjunto con ustedes y gracias por tu participación, Sergio. Emilio, que lo conocemos desde que iniciamos y nos ha estado apoyando con asesorías al instituto, nos ha estado orientando porque esto, créanme lo que es un trabajo muy interesante y que si se quiere hacer profesionalmente hay que estar con las instituciones, con las personas que conocen para precisamente ir generando un instituto que genere evidencias muy objetivas y sobre todo bien sustentadas y para esto se necesita de buenos asesores. Muchas gracias, Emilio. Pues de Fernando, que yo pude apreciar cuando lo conocí en México el año pasado, en noviembre, su disposición para buscar apoyar a México. En aquella ocasión, él era de los conferencistas estelares de Coneval en un evento nacional. En este año, cuando nos aceptaron la ponencia, precisamente le hicimos la invitación y con mucho gusto aceptó. Hizo todas las formas posibles para poder estar aquí. Les digo que hoy mismo en la noche sale a Colombia en la madrugada porque va a Bogotá, va a trabajar 2 semanas y feria con la Contraloría. Después de ahí va a Uruguay, va a estar un tiempo en Uruguay. De Uruguay se traslada a Perú y viene llegando a fines de julio acá a Estados Unidos para que otra vez en el mes de agosto vuelve a regresar a Colombia. Entonces, él constantemente está viajando y sí lo menciono porque hay que reconocerle el esfuerzo que hizo de estar aquí en Durango, porque llegó apenas ayer y prácticamente sale hasta Colombia. Entonces, pues, gracias por ese apoyo y por el amor que tú sientes por México. Ya sabemos que tienes mucho tiempo participando aquí en México. Gracias, Fernando. El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango celebra y valora a nuestros ponentes de la mesa de diálogo por haber compartido su experiencia con nosotros. El Instituto también lo celebra a ustedes, distinguida audiencia, por su asistencia a este foro. El Instituto tiene la certeza que este tipo de trabajos plurales contribuirán a consolidar una cultura de evaluación en el Estado. Por nuestra parte, eso sería todo, sin olvidar un pequeño recordatorio que en la recepción de este hotel podrán sellar su boleto para facilitar el acceso pues, del estacionamiento a la salida.
Por nuestra parte, que tengan una excelente tarde.